¿Qué onda, gente? Yo soy Laika y le doy la bienvenida al primer episodio de series, este apartado donde justamente comentaremos aquellas series que para mí den algo de qué hablar. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, como saben, además de este podcast, tengo una página en Instagram donde hablo y reseño ya sea películas, series, videojuegos, novelas, de forma concisa y sin spoilers. Ahí recomiendo de manera rápida ver o no ver ciertos contenidos. Pero justamente este podcast sirve un poco para ampliar aquellas cosas que por ahí uno no puede decir sin spoilers o que por unas cuestiones de poco tiempo y demás no entraría en una reseña, ya sería una crítica como tal. Así que justamente le doy la bienvenida a esta crítica de El Juego de Calamar. A ver, primero quiero decir que no es la serie con la que pretendía abrir o empezar este apartado. Saben que este es el primer capítulo de series, pero tengo el apartado de películas, el apartado de videojuegos, que bueno, todavía no están todos activos, solamente hice de películas, debates y de Hablemos, que justamente es el apartado donde hablo de cosas generales. Y siempre me gusta comenzar con algo que me parece interesante. Y claro, pretendía en un primer momento empezar con Ocupas, pero como Ocupas tenía pensado hacer un debate con un amigo y dije, a ver, somos solo dos, es una serie que para mí está buena, da de qué hablar y por ahí es más interesante hacerlo directamente en un debate. Así que por eso no hubo un episodio individual hablando de Ocupas porque sentía que era mejor guardarlo todo para el debate. Así que nada, si están interesados en escuchar una crítica con spoilers de Ocupas, vayan al link que se los voy a dejar acá en la descripción de este podcast. Em, entonces dije, bueno, por ahí me conviene arrancar con la última temporada de Lucifer, que salió hace poco, la vi, me pareció que es interesante como para hablarla y la verdad es que colgué. Estoy con algunos problemas personales que la verdad es que lo hablaré, supongo que hablaré con ustedes en el apartado de Hablemos, tengo ganas de decirlo, de poder expresarlo, poder sacarlo, porque realmente son un montón de cosas y supongo que a todos nos pasa, que tenemos siempre problemas día a día. Y unos amigos me dijeron, bueno, háblalo, de alguna forma háblalo con alguien, ya sea conmigo, con demás, pero háblalo porque por ahí es más fácil de... Obviamente me dijeron, no te va a solucionar el problema, pero sí al menos va a ser más fácil sobrellevarlo. Así que, como no tengo nada de hablarlo con algún amigo en particular, porque en parte los incluye en este problema mío, por ahí lo dejo para un episodio de Hablemos. Pero volviendo al tema, volviendo a este apartado de series, dije, bueno, acabo de ver el juego de calamar, The Squid Game, y dije, ¿por qué no empezamos con esto directamente? Así que acá estoy, terminé la serie ayer a la noche, la verdad es que me la devoré, así que vamos a empezar a hablar de esta serie. Lo primero que quiero decirles es que obviamente va a tener spoilers. Si ustedes tienen esa curiosidad o están interesados en verse la serie y no se deciden, rápidamente les puedo decir, vale la pena, véanla. Pero si quieren una reseña un poco más, un poquito más extensa, pero que no spoilee nada, acuérdense, en mi Instagram, también voy a dejar el link en la descripción de este episodio, están em, las reseñas que hago y por lo general todas las cosas de las que hablo acá ya tienen una reseña previa, pero no todas las reseñas tienen un análisis extendido, así que en eso tenganlo en cuenta, que es justamente lo que mencioné. Pero sí, todo lo que hablo acá va a tener una reseña sin spoilers en Instagram, así que vayan a leerla, no es muy larga, así que léanla y si les interesa verla, véanla y si después se quedan con ganas de escuchar una opinión, pueden volver acá. Pero en serio, no les recomiendo mucho esto si no vieron la serie, así que ahora sí, ya habiendo dicho, dado la advertencia de spoilers, el juego del calamar. Miren, la verdad es que yo la subestimé. Es decir, subestimé esta serie por completo. Em, Esto no lo voy a esconder. Sé que mucha gente opina como yo. Por ahí otra gente dice o sea, otra gente opinará distinto, pero sé que muchos opinamos que Netflix tiene un catálogo muy pobre, pero no pobre en cantidad, porque en eso realmente son los mejores en cuanto a sus servicios de streaming, sino que son pobres en cuanto a calidad. Sí, tienen muchas cosas, pero la verdad es que no todas las series son buenas. Es más, la gran mayoría no suelen ser buenas, suelen ser por ahí decentes o flojas incluso. Están ahí en el limbo de la mediocridad, justamente de ser cosas que sí, se pasan sin pena ni gloria. Con muchas series que explotan y después nadie se acuerda de esas series. Entonces, la subestimé porque me pasó con muchas series. 13 Reasons Why
por ejemplo, claro que no voy a spoilear nada que no sea Squid Game, ¿ok? Así que no tengan miedo, no voy a spoilear ninguna de las series que mencioné, pero Rings of Wild me parece una serie que es bastante floja y que mucha gente la alabó en su momento. Stranger Things me gustó, me pareció que era buena, pero no era tan espectacular como la gente lo decía. Em, y así me pasaron con varias series. Entonces, claro, llegó Squid Game y dije, uff, la verdad, no espero la gran cosa de esta serie. No esperaba nada, pensé que era una moda temporal, pero mucha gente me dijo, bueno, mírala, pero vos mírala, dale una oportunidad, mírala, mírala. Y dije, bueno, vamos a verla. Y la verdad es que me cerró la boca. No es perfecta, pero es muy buena la serie. Así que en ese sentido tengo que admitir, cuando uno se equivoca, lo mejor es decir, bueno, la verdad es que me equivoqué. Y está bueno también, porque cuando uno no espera nada y le sorprende, está bueno. La verdad es que está muy bueno. Y esta serie me sorprendió. Em, no sé por dónde empezar. Acá no tengo un guión. Bueno, saben que nunca los hago con guiones los podcasts, pero siempre tengo algunas anotaciones. Acá no noté nada. Dije, bueno, lo grabo y punto, que salga lo que salga, porque no creo que sea demasiado largo. Bueno, yo siempre digo o pienso esto y después termina siendo larguísimo. Pero vamos por puntos. La trama, me parece que la trama es por ahí lo más interesante. Es súper interesante, o sea, es algo que es súper común. Ya lo vimos, hay muchas películas que tratan de esto, muchas series, videojuegos, un montón de cosas que tratan sobre un grupo de personas que tienen que sobrevivir y ganarían un premio. Pero siento que se les dio un giro a esto y se volvió bastante interesante lo original que es. Porque vuelvo a decir, es como todo. Cuando algo se hace más o menos interesante o novedoso, eso se exprime a mano poder. Entonces, que eso, tener la oportunidad de ver algo que salió después de eso y le pudo dar un giro lo suficientemente interesante como para que funcione algo que ya está un poco más quemado, como es justamente el género Battle Royale, me parece que es bueno. Me parece que es muy bueno. Y hay que aplaudirlo porque algo que siempre nos dicen en la facultad, bueno, no sé si nos lo dicen siempre, pero es algo que lo sabemos nosotros, es que todo está inventado. Todo ya existe. Lo que podemos hacer es darle un giro, darle algo original y poder dar nuestra propia versión de las historias. Todo ya está contado. Lo que vamos a hacer justamente es reinterpretar un montón de cosas y hacerlos a nuestra manera y hacer que sean lo suficientemente originales como para que la gente le guste. Y esto es difícil. Les pongo otro ejemplo. The Last of Us, que es para mí uno de los mejores videojuegos, algún día traeré un podcast porque lo merece. O sea, ese juego lo merece. Y después hablaremos sobre eh, o sea, esta pelea de videojuegos, digo, de fans de videojuegos de Last of Us 2, de si es bueno o es malísimo. No voy a dar mi opinión, la voy a dejar justamente para... Ah, bueno, igual creo que ya hice la reseña, así que si quieren una opinión rápida, está en mi Instagram, pero no hice un podcast, pero en un momento haré un episodio hablando de Last of Us, pero a lo que voy es que The Last of Us es un videojuego que también el género zombies, ¿qué más quemado que los zombies hay? Nada, creo que los zombies son en cuanto monstruos de este estilo de Halloween y demás, son re quemados, más quemados que los vampiros, más quemados que las brujas. Los zombies son súper quemados, y más en ese momento que salió, que estaba The Walking Dead y demás. Y The Last of Us logró darle ese toque, porque no quiero entrar en detalles de ese juego, pero los zombies son lo menos importante del mundo de Last of Us. O sea, el tema es qué hace la humanidad en ese mundo, cuál es su obrar, por así decirlo. Y creo que Squid Game hace un poco lo mismo. O sea, el centro no es el Battle Royale, las cosas que hay que superar, cómo hay que pelearnos, cómo hay que ganar, sino las decisiones y las acciones de los personajes. Y además les dio esa vuelta en el que no es algo de sangre, algo que es una pelea campal, son juegos infantiles, que sí, muchos no los conocemos porque son de Surcorea, pero hay muchos otros que sí los conocemos, como el tema de las canicas y demás. Entonces en ese sentido me encantó que algo tan quemado, últimamente como los Battle Royale, eh, supieron darle un giro. La verdad es que supieron darle un giro a este género y me gustó un montón. Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, hablemos un poco más de la trama. Es decir, ya estamos hablando de la trama, pero un poco más sobre qué pasa en cada capítulo. Me encantó que la serie sea lenta. Pues es una serie que es lenta, lenta, lenta. Y creo que el único problema, pero al mismo tiempo lo aplaudo, es un sentimiento encontrado porque el capítulo 2 lo amé y lo odié por igual. Porque
pero creo que lo amé más de lo que lo odié. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 es el capítulo más lento, pero no es que es lento por el propio capítulo en sí, sino porque la historia asciende, la tensión crece entre capítulo 1 y 2, y el capítulo 2 deciden alejarse de, digamos, no alejarse, sino hacer un parate de la emoción y la acción que se estaba generando para poder desarrollar un poco la trama. Y en ese sentido lo aplaudo porque Netflix nos tiene mal acostumbrados a que siempre tiene que haber acción, acción y que no puedas parar de ver algo. Y esta serie genera eso, genera que tengas ganas de seguir viéndola, pero no con acción y sin tiempo de respiro, al revés, con mucho tiempo de respiro, con poca acción, con alguna trama bien lenta. Y como siempre digo, que algo sea lento o algo sea rápido, no es bueno o malo, simplemente es una característica, todo tiene que estar bien hecho. Algo puede ser rápido y está mal hecho, como en parte me parece con la de la Casa de Papel, pero eso hablaremos después porque no quiero entrar en detalles porque me voy a ir con otras series ahora otra vez. Pero la Casa de Papel lo que tiene, que está bueno por un lado, pero por otro lado está malo, es que es muy rápida. Y todo lo que pasa no tiene un peso, porque no tenés ese tiempo para digerir lo que acaba de pasar. Entonces pasan cosas y uno no puede terminar de asentarlas. No tienen ese peso porque es muy rápida la serie. Claro, es que sea rápida hace que la quieras ver. Y no pares de verla. A mí me pasó, yo vi la Casa de Papel y no paré de verla. Ya hablaremos sobre la Casa de Papel, supongo, en algún otro episodio de podcast. Bueno, supongo que al fin de año cuando salga el volumen 2 de la parte 5, creo, que me pierdo. La Casa de Papel hizo un desastre con temporadas, partes y volúmenes. Pero creo que es el volumen 2 de la parte 5. Pero bueno, esta serie logró pegarte y engancharte muy bien y no necesitó de esa acción sin freno. Al revés, con un gran freno logró engancharte y eso está bueno. A mí las cosas lentas me gustan. Me gusta cuando una trama se para poder asentar bien todo lo que te quiere contar y después empezar a contarlo. Y esto empezó a contártelo porque tuvo su momento de inicio lento para poder mostrarte al personaje principal y un poco al resto también. Arranca el primer juego y después se hace un parate. Y eso lo aplaudo un montón porque ya habían arrancado la historia. O sea, ya en el capítulo 1 entramos en el conflicto. Piensa que una historia siempre tiene un inicio, un conflicto, un desarrollo y un final. Y ya en el capítulo 1 ya estamos en ese conflicto, ya estamos en ese desarrollo, pero volvió al inicio, por así decirlo. Entonces, eso estuvo buenísimo. A mí me gustó. Y no solamente me gustó a nivel de ritmo, sino que me gustó a nivel de trama. Fue increíble, fue sorprendente, porque realmente sorprende, porque uno no se espera. Es como, uno sabe de qué va la serie. Y obviamente entiende que si en el segundo capítulo van a votar para salir, no van a salir, porque ¿qué faltan? 5 juegos y 7 capítulos. Evidentemente no van a salir. Pero no, sí salen del juego. Y eso es muy interesante y es muy sorprendente porque creo que no me lo esperé para nada. La verdad es que me sorprendió y a mí me gusta mucho cuando me sorprenden porque creo que lo más interesante de las historias son que te sorprendan y esta serie sorprende en muchas ocasiones. En otras no, en otras cosas son totalmente predecibles, pero bueno, ya hablaremos más adelante porque quiero ir un poco en orden. Pero este capítulo me encantó y lo odié porque siento que se hizo muy lento el capítulo 2. Es decir, siento que esa bajada de tensión de salirnos del conflicto no ayudó tanto a nivel de ritmo, o sea, sí lo hizo bien porque al final tiene un peso ese capítulo en el resto de la historia, pero se siente un bajón que al principio no me gustó, pero cuando volvió el capítulo 3 ese capítulo me gustó cada vez más. O sea, y ahora que termina la serie puede ser que el capítulo 2 me gustó mucho más de lo que no me gustó, por así decirlo. En un principio no me ha gustado que para, pero después me pensé, no, pero es sorprendente y se toma su tiempo. Y la verdad que aplaudo el capítulo 2 porque es arriesgado, porque lo mejor hubiese sido seguir en el juego, lo más fácil para el guionista. Dice, bueno, seguimos en el juego y listo. Pero no, se animaron a eso. Así en ese sentido, me gustó un montón el tema ese del argumento en cuanto al capítulo 2. Pero vuelvo a decir, no solamente en ritmos funciona, por un lado, porque por otro lado es un bajón, como digo, pero funciona. Y por otro lado, está muy bueno porque ves cómo o sea, ese momento de tensión en el que están no sé cuántos votos empatados y, y el viejito, o sea, el número uno, o el Nam, creo que se llama. Perdonen por los nombres coreanos, no me cuesta un montón distinguirlos. Más que distinguirlos, pronunciarlos y acordarme.
Así que téngame paciencia si me equivoco o los pronuncio mal. Y cuando decide votar para irse fue como, wow, no lo esperaba. Así que en ese sentido me gustó. O sea, sorprende. Los primeros capítulos sorprenden mucho, ya los finales no tanto, ahora hablaremos. Pero me gustó. En cuanto al mundo en sí que crearon, mundo entre comillas, porque al fin y al cabo no deja de ser un mundo realista, pero toda esta ambientación me pareció muy buena. El hecho, bueno, sí, ya dije que los juegos me parecieron originales, pero eso de justamente ver dentro de los juegos todo muy colorido, todo muy lindo, muy hermoso, que realmente simplemente es un disfraz de la masacre que están haciendo ahí adentro, está contrastado con el mundo real, que siempre lo muestran con una paleta de colores mucho más oscura, con una luz entre neutra y un poco fría, en donde se ve justamente con las luces más bajas. O sea, piensen en eso, piensen en cómo las dos ambientaciones, tanto la de adentro de los juegos como afuera en el mundo real, son tan distintas. Una es tan colorida, tan poco real, y la otra es tan realista, tan triste, que hacen esa distinción que me gustó un montón. Eh, Pese a que, como digo, adentro, en el lugar donde está más colorido y todo está muy lindo y todo, es una masacre tremenda, me gustó, me parece que le da un giro un poco, eh, ¿cómo decirlo? No sé, como esa sensación de escalofríos, de estar viendo algo que es demasiado bonito y sabes que realmente es lo contrario. Entonces, a mí me gustó mucho la ambientación dentro y fuera, por cuál decir, el tema de la paleta, de los escenarios, de cómo los mostraron, me gustó un montón. Em, También en cuanto a la jerarquía y los trajes, a los trajes no voy a negarlo, que se parecen demasiado a los Papel, o he elegido otro color, o al menos otro tipo de traje distinto, siento que no sé, siento que le falta identidad, pero al menos la máscara sí me pareció interesante. A ver, creo que a todos nos hizo acordar a, bueno, a todos los que estamos un poco metidos con los videojuegos, nos hizo acordar a PlayStation, porque faltaba la X y estaban los cuatro símbolos principales de Sony. Entonces en ese sentido fue gracioso y además hay un montón de memes, yo por los memes conocí la serie. Y después me empezaron a recomendar, pero por los memes la empecé a conocer, entonces sí, es interesante en ese sentido lo que hicieron. Me gustó, me pareció que está bueno porque al taparlos a las personas nos le quita humanidad. Es más, en muchas partes cuando muestran la máscara y dicen soy un humano como vos. Em, Eso está bueno porque en un principio no veíamos las caras y las caras al taparlas les quita humanidad y los vemos como simplemente unos peones de personas que no parecen ser humanas, pese a que sí lo son, obviamente, pero eso es quitarle un rasgo humano y al mismo tiempo es una forma de tenerle más miedo a esta organización. Así que me gustó. Em, ¿Qué me parecen los personajes? Que por ahí es un punto que también me parece interesante. El protagonista, Guy Jong, 456, básicamente. Me pareció interesante el protagonista. Es la típica persona que es nada, una perdedora en la vida, digamos, esa persona que no es mala persona, pero que no para de cagarla con todo lo que hace y que al mismo tiempo es un poco egoísta. Me gustó porque aparte al principio lo vemos como un personaje horrendo que no quiere, que prácticamente desprova a la hija, que no le da la atención que merece a la madre, pero poco a poco vamos aprendiendo un poco más de su vida y aprendimos que él trabajaba con un trabajo que era estable, pero después ese trabajo, creo que no me acuerdo bien, pero creo que los dueños habían fallado en algo y los echaron y no les pagaron, hicieron una barricada para justamente quejarse. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver un poco más el personaje y entendemos cómo está, o sea, cómo llegó a ese estado tan deplorable de su vida. Y a mí me gustó mucho. Me gustó porque todo se cocina lento. Como es la serie es lenta, pero vuelvo a decir, es una lentitud que está bien aprovechada. Salvo por unas cositas al final, que siento que patina un poco. em, me gustó la verdad. Por otro lado, Sang-woo me pareció un personaje que no sé, que es muy interesante. Tal vez es el personaje más interesante porque Sang-woo es el amigo, ¿no? De Gi-hun, Gi-han, o Gi-hun, eh, que justamente es el amigo de la infancia. Va a ser súper interesante porque además de que, bueno,
Sí, nos muestra mucho su pasado, que es interesante. A mí con lo que más me quedo es digamos, la trama de cómo él se deshumaniza. Porque pensemos que cuando salen por primera vez, con Ali lo ayuda, le da plata, le dice para dónde ir y dice, no, pero ahí vas a ir caminando, no, te doy plata para que te tomes un micro, creo que era. Entonces, en ese sentido, no es una persona mala, pero como en el propio juego se deshumaniza. Ya empieza a salirse la verdadera naturaleza humana, que al fin y al cabo es un poco lo que trata la serie, ¿no? De que en momentos extremos no somos tan buenos como pensamos. Y en ese sentido me gustó mucho el personaje porque es la muestra de eso, de que en los momentos más importantes no es una buena persona realmente. Lo que no terminé de entender es por qué en el capítulo, bueno, no sé si, no sé el capítulo, creo que capítulo 3 pero creo que es el segundo juego, el del azúcar. ¿Por qué si él sabía y había deducido que era el juego de cortar la figura, por qué no iban todos al triángulo? Al fin y al cabo, a él no le, digamos, no era un problema, no es que uno solo iba al triángulo, no, pueden haber ido los cuatro al triángulo. Entonces no terminé de entender, no sé si es un problema de guión o es que yo no lo entendí, porque por ahí puede ser que yo no lo entendí, que yo no lo haya entendido. No sé si es, vuelvo a decir, si lo hizo para sacárselos de encima o para disimular que él sí conocía el juego. No sé, de todas formas siento que esa parte no está del todo bien contada. Es decir, después si el personaje lo vemos que es un garca, poco a poco vemos cómo se aprovecha y cómo hace todo lo que él necesita y le conviene. Pero en esa parte no entiendo por qué. Es decir, entiendo, fue un garca, porque en parte cagó a los amigos, pero ¿por qué? Tipo, ¿por qué? Tipo, ¿qué ganaba? O sea, no ganaba nada. Al fin y al cabo, si los amigos no pasaban, no estaba solo. Entonces, no terminé de entender por qué él. O sea, si, a ver, si los cuatro pueden haber ido a triángulo, no entiendo por qué había que separarse, pero bueno. Pues se puede haber manejado mejor, la verdad. Pero bueno, de todas formas me gustó el personaje. La verdad es que me gustó. Porque simboliza eso justamente. Es como la persona de lo mejor que puede dar la humanidad, que una persona empresaria, que le iba bien, que tenía honor, y terminó en la calle y con un montón de deudas, llegó al juego y empeoró todo. O sea, perdió toda la humanidad que le quedaba por poco. Entonces, en ese sentido, me gustó un montón el personaje. Después, hablando un poco rápido sobre el resto de personajes. Sei Byok, creo que es la chica, la norcoreana. Me gustó también el personaje. Es interesante ver un poco esto más. O sea, siento que con Sei Byok y con Ali, siento que muestran un poco más por ahí la xenofobia o no sé si se dice, o sea, sé lo que significa xenofobia, pero no sé si me refiero a xenofobia como ese propio rechazo al extranjero, sino como eso de entender tu lugar, que es muy común en los propios países, de que, y muestran un poco más justamente eso, el cómo Corea, cómo Corea del Sur trata a la gente que es de afuera, o incluso a la gente que es del norte, que al fin y al cabo sí es otro país, pero no dejan de ser, no dejan de compartir mucho de la cultura. Entonces en ese sentido me pareció interesante que esos personajes tengan ese protagonismo porque Corea, o sea, Corea del Sur dejó ver un poco más cómo se tratan, es como una especie de autocrítica que no tenían miedo de mostrarlo. Y eso me gustó porque está bueno hacer autocrítica en los productos, ya sea el país, la sociedad o incluso a las propias personas encargadas de la producción. En ese sentido me gusta, porque no es tan común. Eh, sí, por ahí en Corea, pero pensemos en las producciones hollywoodenses o incluso algunas europeas. No es tan común escuchar autocríticas. O sea, sí hay un montón, pero comparado con las que son como más nacionalistas o más patrióticas, es raro. Entonces, en ese sentido, me gustó esta autocrítica que hacen justamente mostrando personajes que son de afuera. Em, Así que no voy a hablar del resto de personajes porque la verdad es que los voy a tocar cuando hable de un tema particular. Pero voy a decir que los personajes me gustó. O sea, el cast me gustó. Quiero decir que lo vi con doblaje. La primera vez que vi una producción coreana con doblaje, más me sorprendí que tenga doblaje porque, o sea, todo lo que he visto no solía tener doblaje. Incluso películas más modernas como Parasite no tenía doblaje. O sea, creo que tuvo doblaje en español, pero creo que el latinoamericano no tuvo doblaje, o al menos cuando yo la fui a ver al cine no había. O sea, habían muchas funciones, pero todas eran con subtítulos.
Y las otras películas que había visto antes, como Forgotten, que también estaban en Netflix y demás, no tenían doblaje. Claro, que esta es una producción de Netflix y es más moderna. Se está empezando a hacer doblaje, como creo que Elite tiene doblaje latino, no sé, no vi Elite, pero creo que también tiene doblaje latino, una serie que es española. No lo veo mal, pero lo veo raro, al menos. Y acá también tiene doblaje. O sea, dije, bueno, vamos a verlo con doblaje porque es la primera vez que voy a ver algo coreano con doblaje. Entonces dije, tengo que verlo con doblaje. Al principio me chocó un montón. Porque, es más, el personaje el protagonista, el Shigon, el 456, en un principio era súper expresivo, medio como estereotipado. Y claro, con el doblaje quedaba re raro, pero re raro quedaba con doblaje. Después se me hizo un poco más común y ya en los próximos capítulos cuando la trama se torna más seria y los personajes también son más serios, más callados, ya el doblaje se hizo muy común. Y me pareció raro, o sea, raro porque bueno, así nunca había visto algo coreano o asiático en general, o sea, en live action asiático, pero bueno, anime sí he visto, Dragon Ball y demás, doblado, pero así algo live action asiático nunca había visto. O sea, digo coreano, pero bueno, lo poco que he visto de Japón y China tampoco tiene doblaje, entonces me sorprendió y no me pareció que estuviese mal, en realidad está bastante bien. Hay voces que son muy buenas, como por ejemplo la del líder, que la voz con el doblaje es de, creo que está hecha por Sebastián Yapur, si no me equivoco, que esa voz grave es muy parecida a la voz original, porque cuando habla en inglés, el personaje que habla con los VIP no está doblado, o sea, se escucha en inglés original con el propio actor original, creo yo que es el original, y, y la voz es muy parecida. Entonces, la verdad es que cuando escuchas a un personaje hablar en dos idiomas, que creo que es el único, o de los poquitos, logras notar que las voces que eligieron son muy parecidas y la verdad es que hacen un buen trabajo. Me gustó el doblaje. Pero bueno, en general el cast original coreano me parece que, bueno, coreano. Hay una mezcla, ¿no? Pero el que es principalmente coreano me gustó. O sea, me gustó el cast que eligieron. Creo que los personajes les queda más o menos bien. Así que en ese sentido me gustó. Hablando un poco sobre el líder este con la máscara gris. La trama con su hermano, el policía. Que no me acuerdo el nombre. Eh, Junho. No me acuerdo. Bueno, el policía. Perdonen por los nombres, me cuesta. La verdad, estoy mal los nombres coreanos. El policía, la verdad es que me gustó un montón la trama porque nos mostraba el. Cómo funcionaban justamente la organización desde el lado adentro y ese propio contrabando que tenían de órganos. A mí me gustó un montón esa trama. Lo que no me gustó son dos cosas. Bueno, tres cosas. Hay tres cosas que no me gustaron para nada de la trama del policía. Que la verdad es que me había gustado un montón porque me parecía uno de los personajes más interesantes y una de las tramas más interesantes y terminó siendo para mí la peor ejecutada. ¿Por qué? Primero, fue demasiado predecible que era el hermano él. Que el líder era el hermano del policía. Demasiado predecible, pero demasiado predecible. Como dije, que hay un montón de cosas que te recontra sorprenden. Esto me pareció súper predecible. Súper predecible. Las tiraron mucho. Si tal vez dos capítulos o un capítulo antes el personaje, el policía, se hubiese enterado que era el hermano, no hubiese sido tan predecible. Pero se las tiraron tanto que se volvió súper predecible. Y eso no me gustó porque siento que una de las cosas que más me gustaban de la serie en los primeros capítulos que era impredecible, que no podías esperar bien cómo se iba a desarrollar. Pero la verdad es que acá fallaron, en la parte final fallaron un poco con esto porque se volvió muy predecible. Por otro lado, algo que tampoco me gustó de esta trama son los VIPs. Los señores estos que son los organizadores no me gustó que los mostraran. Primero porque vemos que son muy humanos. Están tomando, hablando entre ellos, apostando, riéndose. Está bueno. Es una forma de mostrarnos que son humanos, ¿no? Que al fin y al cabo son personas como nosotros que pueden hacer este tipo de cosas y disfrutarlas. Pero por otro lado, digo, me gustaba cuando no sabíamos quiénes eran. Porque primero le daba ese toque más de miedo. Ese toque ese toque más espeluznante, por así decir, loco. Parecen robot, parecen que
disfrutan, pero no los vemos disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, me gustaba cuando era un misterio. Cuando no sabíamos quiénes eran y no lo mostraban. Sí puedan decirnos, hay VIPs que vienen, bla, 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 pero no hacía falta mostrárnoslos. O sea, me gustaba cuando eran un misterio. Y segundo, porque llegó un punto que se volvió muy con muchos diálogos de exposición la serie. Cuando estaban más que nada en el juego del puente, que tenían que cruzar con los vidrios, es como, uy, eligen el último y el último es un riesgo porque a veces se quedaron sin tiempo y el primero no sabes con qué te encontrás. O sea, siento que estaban narrando la propia serie y siento que la serie había sido muy madura. No creo que madura es la palabra. Mejor dicho, la serie había sido muy respetuosa con el espectador. Hoy en día tenemos el problema de que muchas producciones nos tratan un poco de tontos, como si no entendiésemos lo que nos están diciendo. O sea, un personaje está llorando y por poco tiene que decir en voz alta, estoy llorando, para que entendamos que llora. Y entendemos que llora. Si los actores, los directores y el guión, y el resto, obviamente, porque posiciones de la cámara, o sea, el sonido, todo ayuda a todo, pero si la producción hace bien una escena, no tenemos que o sea, o sea, podemos entenderla sin necesidad que nos las narren. Podemos entender que una persona está llorando porque vemos las lágrimas, vemos que está mal. Y siento que estos personajes VIP hacen lo contrario. Es un poco lo que pasa con Disney, con las películas, sí, las que son un poquito más maduras, no Disney cuando son de películas más juveniles o más de infantiles, porque obviamente son infantiles, están hechas justamente para gente más chica, pero no sé, cuando vemos Marvel, hay veces que son muy explícitas, es como podemos entender algo que está pasando, no tenemos que, no nos tienen que estar diciendo cada cosa que pasa, las podemos entender por nuestra cuenta si se hace bien. Y esta serie lo estaba haciendo bien, pero este capítulo, y también intervinieron en algún otro juego, o sea, comentaron algunas cosas de otros juegos, siento que le quitaba dramatismo y le quitaba todo y el propio entendimiento, porque los jugadores entendían el juego como el espectador. Nosotros entendíamos el juego junto a los jugadores. Pero los VIP, en el juego este del puente, más precisamente, pero sé que después estuvieron, en el que sigue, que es el final, más en el juego del puente es como nos spoileaban, por así decirlo, es decir, nos quitaban la posibilidad de entender el juego por nuestra cuenta, y eso a mí no me gustó para nada. Entonces, los VIP para mí humanizan la organización. Puedo decir, me gusta cuando humanizan algo, porque es una forma de ver que no es tan diferente. Pero en este sentido, me gustaba cuando no eran humanos, cuando parecían simplemente como robots o personas sin corazón, cuando realmente sí lo tenían. Pero estaba bueno cuando no lo sabíamos, cuando simplemente lo intuíamos, porque era más espeluznante, te daba más tensión justamente. Después es como, nada, no los tomabas en serio. Y después que te explicaban, te narraban todo como si fuera un partido de fútbol, a mí no me gustó para nada esa parte, la verdad. Y aparte me pareció innecesaria. Y después lo que no me gustó de la trama de policía, que esto ya es más directamente con el propio policía, es que terminó en la nada. Es decir, no porque una trama sea en vano en lo que hace un personaje sea mala. O sea, perdón, por ahí me expliqué mal. Si un personaje está en una trama y tiene que hacer algo y falla, no tiene por qué ser algo malo. Entonces, si el personaje moría, como murió, o dan a entender que murió, no tiene por qué ser malo obligatoriamente. Pero esa trama tiene que llevar a un punto. Todas las tramas llegan a un punto, no te cuentan algo porque sí. Como por ejemplo, en el episodio 8 de Star Wars hay una trama en la que los personajes, no voy a spoilear, pero hay una trama secundaria en donde los personajes fallan en su misión. Pero te narran otras cosas y todo llega a un punto. Acá siento que sí, el personaje puede fallar, no todos tienen que cumplir con su misión, entre comillas, o con su trama, llevarla de manera exitosa. Pueden fallar, pero que nos muestren cuál fue el punto. ¿Cuál fue el punto? Simplemente a mostrarnos la organización. Está bien eso a nivel de espectador, pero a nivel de historia, ¿qué nos querías contar con esto? O sea, siento que no fue lo suficientemente interesante el final o que no estuvo a la altura de lo interesantísimo que había sido la trama del policía en los primeros 5, 6, 7 capítulos. Entonces, a mí al menos no me gustó el final. Pero no porque haya muerto o algo así, sino porque siento que no llegó al punto, no llegó a ningún punto. O sea, es como quedó en la nada. Y sí, no me interesa si después en una temporada 2 lo arreglan, porque al fin y al cabo las temporadas son como las películas, son un producto independiente. La serie no hay que verla como una serie en conjunto. Porque eso es un error muy actual, de ver una serie y decir, pero en la temporada 2 esto lo explican. Pero no importa, es como si en una saga de películas, que eso, vamos a poner otro ejemplo, en Terminator 1 hay un error y lo arreglan en Terminator 2. Sí, lo arreglan, pero
el error es de Terminator 1 y por más que Terminator lo arregle, no dejan de ser productos independientes. Sí, las dos cosas cuentan una historia, una misma historia, son parte de una misma historia, pero no pueden arreglarlo después de manera tan fácil. O sea, tienen que no cometer esos errores. Porque cada temporada es como cada película. No importa que la serie entera, obviamente, o sea, no importa que las temporadas sean de una serie o que las películas sean de una saga. Al fin y al cabo, cada parte tiene que ser, o sea, tiene que ser redonda por sí solas. Obvio que si conectan y mejoran, está genial. Porque ¿cuántas películas vemos o temporadas de una serie que mejoran una cosa que ya se hizo o por algo que se hizo muy bien, después se mejora lo siguiente? Eso también, porque al fin y al cabo una saga tiene que relacionar sus películas entre sí y una serie tiene que relacionar sus temporadas entre sí. Y está perfecto que mejoren en conjunto. Pero una cosa es mejorar en conjunto y otra cosa muy distinta es, bueno, cometimos un error y después lo arreglamos. No, siento que realmente que la trama del policía estuvo mal, o sea, al final estuvo mal. El resto me encantó porque era la trama que más me había gustado, por eso por ahí me disgustó un poco más el final del policía así. Siento que no tiene un cierre. Igual sí, no es que tiene que tener un cierre como tal. Puede tener un cierre como el protagonista, que el protagonista tiene un cierre en su arco, pero te dejan abierta la posibilidad de continuarlo. Pero está cerrado, es decir, tiene un punto. El protagonista llegó a un punto, que me gustó mucho el final del protagonista, la verdad. Llegó a un punto, pero pueden continuarlo. En cambio, el policía no llegó a ningún punto. O sea, el punto se perdió. En el mar, no sé dónde, en algún lado, se perdió. Entonces, bueno, ese fue para mí mi problema más importante con la propia serie. Después del resto, la verdad es que me gustó un montón. Voy a hablar de lo último. Bueno, de últimas dos cositas, la verdad, es la relación del viejo, del número uno, con el protagonista, con 456. Me encantó, la verdad es que me encantó. Eh, Fue súper interesante. Siempre fue interesante, no por el giro final, siempre fue re interesante ver cómo Shin-Hun se había apiadado del número uno y en el juego de las canicas fue con él para que no se quede solo. O si no, también cuando el pobre el viejo se mea que estando en la cama y 456 le saca su campera y se la da. Fue muy tierna esa relación. La verdad que a mí me gustó un montón esa relación. También me pasa con Ali y con Sanwoo, pero bueno, esa termina un poco más trágica. Esta no termina tan trágica. Cierto que terminan medio como un poco peleados y 456 se enoja con el número uno, pero piensen que la relación mientras duró y mientras era un poco para el viejo, yo creo que también fue un poco real. Porque ¿por qué decidió? O sea, él no decidió que 456 ganara, simplemente se conocieron ahí, se llevaron bien y... Y no sé, la verdad es que a mí me gustó. Tipo, no siento que haya sido todo parte del plan. Siento que realmente que el anciano se metió en el juego para poder vivirlo, que es lo que él lo decía. No es lo mismo verlo que vivirlo. Y él quería vivirlo una vez más, sabía que se iba a morir. Y sí, él sabía los juegos y esas cosas. Pero al fin y al cabo, yo creo que fue real lo que pasó, lo que sufrió él ahí. Fue real el hecho de que se haya gomeado en la cama o que a veces había momentos que se trababa o se sentía mal lo de la fiebre. Todo eso siento que fue muy real. Y la decisión de él mismo de darle la canica a 456 también fue real. Porque vos pensás que el viejo quería seguir jugando. Él fue a jugar y se lo vi en el capítulo uno con lo contento que estaba. Y ver cómo le da la canica, está bien, él no iba a morir. Él sabía que él no iba a morir. Entonces, no es que da su vida, pero da su juego, su boleto, su oportunidad de jugar. Se lo da a 456 porque de alguna forma, no sé si se apiada o quiere que él siga, pero me gustó un montón. La verdad es que a mí me gustó. O fue una forma de agradecerle lo bien que la pasó, porque él, al fin y al cabo, cuando lo llama que está a punto de morir, fue para agradecer un poco. O sea, está bien, el otro no estará de acuerdo, pero fue una forma de agradecer de que él la pasó bien jugando. Murió diciendo esas palabras. Entonces, a mí me gustó un montón. La verdad es que me gustó un montón. Eso sí que no me lo vi venir. Era un poco obvio. Sí, no, porque si uno piensa de retrospectiva y dice, a ver, es el número uno, o sea, es el primero en anotarse, y tiene sentido que sea el primero porque es el que organizó todo. Tuvo ese privilegio de anotarse primero y algunas cosas que dice después y que todos los juegos ya los conocía. Entonces sí, era un poco obvio, pero cuando uno lo ve, no, no se da cuenta. Y guarda, yo soy una persona que los giros de trama no me suelen
surtir mucho efecto porque o sea, piensen que yo estudio guión, entonces cualquier cosita que se vea mínimo, cualquier cosita que se ve, em, siempre me doy cuenta de alguna cosa. O sea, si piensan que toda historia se cuenta de una forma y el hecho de que, por ejemplo, acá pasa, pero también pasa en otras películas, no quiero decir con los nombres de las películas porque no quiero spoiler, pero cuando un personaje ves, o sea, si en un grupo de personajes ves que a todos los matan en pantalla y hay uno que no lo matan en pantalla, es porque ese personaje está vivo. Pues es una cuestión de guión, no lo pueden mostrar si después va a estar vivo. Entonces no lo muestran y hay un montón de detalles que te pueden hacer entender un giro de trama. No solamente de un personaje que está vivo en vez de estar muerto. Hay un montón. Pero por eso aplaudo y me encanta cuando me sorprenden. Porque amo los giros de trama, pero siento que hoy en día son difíciles que me sorprendan. Y igual si no, pues yo sea un genio o simplemente porque estudie guión, sino porque uno con experiencia, cuando ve muchas cosas, siempre se termina como acostumbrando a ese nivel. Y después pide más. Esto es como cualquier cosa, es como cuando, no sé, les pongo un ejemplo súper tonto, súper tonto el ejemplo. Uno come mucho milanesas. Y comes muchas milanesas y probaste muchas milanesas buenas. Entonces que haya una que te sorprenda, cuesta más. Y a mí pasa eso. A mí lo que más me gusta de las historias son los giros de trama. Me encantan los giros de trama. Entonces es algo que me cuesta que me sorprendan porque o me los veo venir o no me pasan tan interesantes. Porque hay un montón y me encantan. Entonces, y vi muchas pelis y muchas series y muchas novelas. Y no todo me sorprende. Entonces, la verdad es que me gustó porque pese a que al anciano no lo vemos morir en pantalla y al todo el resto de personajes sí, y es súper obvio, y es la regla obvia, y es una regla que yo les juro, hace muchos años estaban tercero o cuarto de secundaria, o sea, tendría entre 15 y 16 años más o menos. Vi una película, ahí no quería ni estudiar cine, o sea, imagínense que no me interesaba, o sea, me interesaban las películas, pero no a ese punto. Y me acuerdo que vi una película y dije, esto pasa así, así. Y mis amigos me decían, vos ya la viste, si no, ¿cómo te enterabas esto? Y le dije, no, porque si no lo mostraron en cámara y todos mostraron en cámara es por esto. Y mis amigos no me querían. Y yo decía, no, pero es por esto, por esto, por esto. Y al final terminó siendo así y claro, es lo que digo. Es algo que yo ya conocía el recurso de, bueno, si matan a todos en cámara y uno no, es porque está vivo. Ya lo conocía. Pero siento que la serie jugó muy bien esos recursos y esos papeles, porque yo sentí que no lo mostraran en cámara y el personaje no lo vimos morir porque era una forma de quitarnos el dolor encima. Como los personajes propios no vieron a morir a sus compañeros. Por ejemplo, como Sang-woo no vio morir a Lee, como Seibyok no vio morir a su amiga, bueno, compañera barra amiga, que se había hecho ahí en el momento, porque se estaban dando vueltas y no querían ver esa muerte. Como la relación justamente de Shin-Hoon con el viejo, con O el Nam, creo que se llamaba, era tan fuerte y al fin y al cabo es el protagonista y es por ahí la relación que mejor se había trabajado en la serie. Bueno, junto con la del protagonista con Sang-woo. Pero fue una forma de decir, bueno, él no la ve y nosotros tampoco la vemos para quitarnos a nosotros también ese dolor encima. Yo pensé que era por eso, nunca se me ocurrió que el tipo estaba vivo, o sea, por eso me encantó ese giro de trama, es súper coherente además, es súper lógico, está bien, si uno ve la serie en retrospectiva, hay un montón de detalles que te hacen pensar eso, entonces por ende no es algo que se sacaron a último momento, siento que estaba pensado bien en un principio y se logró ejecutar bien, así en ese sentido vuelvo a decir, a mí los giros de trama me gustan un montón, pero hoy en día es difícil sorprendernos, tanto a mí como a cualquiera de ustedes. Supongo que les ha pasado que hay cosas que se la ven venir, como por ejemplo que el policía era el hermano del líder. Eran cosas que te la ves venir, pero este Hinatama siento que se hizo muy bien porque no me lo esperaba. Y me gustó un montón ese final. Porque siento que lo que pasó el viejo, vuelvo a decir, fue real. Es decir, un montón de cosas que él ya sabía, que no podíamos, o sea, que conocía los juegos y demás, pero siento que lo que él vivió con el prota fue real y eso me gustó un montón. Así que no voy a hablar de los personajes, voy a hablar por último de un poco los juegos. Los juegos me parecen súper interesantes todos. Siento que el último juego, que es justamente el juego que le da el nombre a la serie, el juego de calamar, me pareció malo. No el juego en sí, porque no voy a criticar un juego de la cultura coreana, porque no tiene sentido en este episodio de podcast. Simplemente voy a criticar que no me gustó la ejecución en la propia serie. Siento que fue muy anticlimático. Eh, Siento que también fue un poco sorprendente y no lo vi venir el hecho de que Shin-Hoon decidiera votar por parar el juego y Sang-woo agarra el cuchillo y se lo clava. Me gustó un montón, pero la propia pelea
siento que no me gustó, siento que no fue tan... o sea, no fue un poco anticlimática. Tendría que haber sido el clímax de la serie, que el clímax es el momento con mayor tensión de una obra, de una historia, y no lo fue, porque siento que los anteriores juegos tenían más tensión que este. Em, Así que no me gustó mucho ese juego. En cuanto al juego del puente, me gustó, pero bueno, era un poco conveniente que justo el que estaba delante de los tres protagonistas era un chico, un señor que trabajaba en una fábrica de vidrios, entonces era un poco conveniente, pero no, tampoco me pareció malo. O sea, como siempre hay conveniencias en las obras y no podemos estar mirando siempre eso. Eso me pareció malo. Em, la verdad es que me gustó mucho los juegos en general. Los primeros siento que son los mejores, sin duda. Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso una galletita de azúcar, una muñeca que da un miedo y no sé, y la gente empieza a morir el primer juego. O sea, todos los juegos me parecieron buenísimos, salvo justamente el último porque me pareció que era un poco anticlimático en sí. Em, y bueno, y el anterior, el puente me gustó, pero bueno, al estar acompañado con los VIPs justamente me perdí un poco de sentido, como les digo, que perdí un poco eso de ir descubriendo el juego junto a los personajes. Acá como te lo iban relatando y no tenía poco sentido, pero de todas formas me pareció que tenía más tensión que el final. Así en ese sentido me gustaron todos. Y siento que los mejores juegos fueron el de la cuerda, porque era un juego de a dos, y el de las canicas. El de las canicas, bueno, por todo lo que mencioné de 101 iba a decir, del número uno y del 456, justamente por la relación entre ellos, pero también la Dalí con San-Woo fue muy, muy feo, la verdad, lo que hizo San-Woo, pero demuestra un poco más esta falta de humanidad esta humanidad que fue perdiendo poco a poco de lo que le quedaba. Y la relación entre Seibyok y la chica que había salido recién de la cárcel, Ji-Yeon, no sé bien cómo se pronuncia. Eh, no sé, me gustó porque, no sé, fue una forma de pasar sus últimos 30 minutos hablando con alguien y cuando descubrió que tenía más razones para vivir, decidió dejar eso a alguien más y me parece que fue bonito porque es un poco lo que 456 le quiere mostrar un poco al anciano al final de la serie, que hay un poco de humanidad. O sea, en todo este canibalismo y falta de humanidad y salvajismo de la propia raza humana, hay un poco de bondad, hay un poco de esperanza en ese sentido. Y estas propias, claro, piensen, son 456 personas, de los cuales actos buenos hubo muy pocos. Como el de Ali, con el protagonista al principio de la serie, que fue algo desinteresado, que le ponía en riesgo a los dos. Entonces, hay poquitos actos de humanidad, pero ahí están. Actos buenos están. Son poquitos, pero ahí están. Y la verdad es que son súper lindos. Em, la verdad es que me emocioné mucho en ese capítulo. En general, el capítulo 6 es increíble. Para mí, el mejor capítulo. Y lo bueno de ese capítulo es que venía de un juego. No me acuerdo si el juego de la cuerda fue un capítulo antes o fue dos capítulos antes. Creo que fue uno solo antes. Que fue el de la cuerda. Me pareció muy bueno. Primero porque nos demuestra que la inteligencia siempre es más que la fuerza bruta. Y eso me gustó un montón. Pero también porque venías en un juego de equipo. En donde además después se turnaban en la noche. Para sobrevivir. Y después que te hagan a elegir dúos, y cuando estés con un dúo, te hagan matarlo, es como, no, qué buen giro. O sea, era, o no sé si era obvio, pero yo pensaba en un momento, dije, en algún momento los van a tener que poner en contra de alguna forma, pero no sé cómo lo van a hacer. Y claro, después de un juego en equipo, los pones en contra. Fue muy bien pensado por parte del propio guión y por parte de los propios personajes de la historia, ¿no? Del líder y el resto de organizadores. Fue muy interesante, la verdad. Así que en ese sentido me gustó un montón. No voy a decir más, la verdad es que al final me gustó, me pareció que está interesante. Sacando la parte del policía y algunas cositas más que mencioné, el resto me parece que la serie es muy buena. Me pareció muy interesante, así que en ese sentido la recomiendo, sin duda. A ver, no la voy a recomendar en este episodio de podcast porque ya te spoileé todo, entonces no la voy a recomendar acá. Pero bueno, en la reseña sí la recomiendo un montón, así que en serio, vale muchísimo la pena verla. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. En caso de que no les haya gustado, me gustaría saber por qué no les gustó. Porque claro, entiendo que puede ser que no les haya gustado. Así que cualquier cosa que tengan para decir, ya sea
positivo o negativo, ya sea con la serie o conmigo en cuanto a mi propio episodio de podcast. Si tienen alguna crítica positiva, negativa, lo que sea, me lo pueden decir, no hay drama. Si están viendo esto en YouTube, está en la caja de comentarios abajo. Y si están escuchando esto como un podcast en uno de los tantos eh, y de tantas plataformas que lo subo, como Spotify, Apple Podcast y demás, también van a tener en la descripción el link de contacto donde pueden escribirme si quieren decirme algo o lo que sea. Así que en ese sentido, soy todo oídos o todo ojos, porque en realidad lo estaría leyendo, pero bueno, me entienden. Así que nada, gracias por escucharte acá. Espero que hayan disfrutado esta casi horita hablando de Squid Game, de El Juego de Calamar. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.